¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a 11 Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Las amenazas evolucionan constantemente y las defensas deben evolucionar al mismo ritmo. Cuanto más innovadores sean los ataques, más innovadoras han de ser las soluciones. ¿Dónde están hoy los focos de innovación? ¿En la empresa o en la universidad? ¿Cuál es la relación que existe entre ambos mundos? ¿Tiene futuro un doctor en la empresa? De todos estos temas hablaremos hoy en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hola Alfonso, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast 11 Paths Radio. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Un placer. Pues muy bien, porque me hace mucha ilusión tenerte aquí en nuestro programa. Cuando alguien ve tu currículum, leemos cosas como que eres Global Technical Cybersecurity Lead and Head of Cybersecurity Lab en BVA Next Technologies, eres fundador de CryptoCert, fundador de Be Real Talent, eres doctor, ingeniero de telecomunicación, pero detrás de todos estos cargos, todos estos títulos, ¿quién es realmente Alfonso Muñoz? Bueno, pues eso es una pregunta bastante complicada de responder, ¿no? Yo diría que soy una persona bastante sencilla, o al menos lo creo, y soy bastante o muy trabajador. Es verdad que por mi naturaleza, no sé si por mis orígenes a lo mejor más humildes, o yo a veces incluso lo he relacionado a que soy zurdo, ¿no? Pues tengo una mentalidad, pues yo creo, razonablemente creativa e innovadora, y digamos que esa combinación, ¿no? Trabajar duro y intentar siempre pues hacer cosas diferentes, soy bastante inquieto, pues me lleva a meterme en muchos líos, en muchos proyectos, ¿no? ¿Qué soy? No lo tengo claro. ¿Qué me gustaría ser? Según me voy haciendo mayor, pues lo voy teniendo un poquito más claro. Y bueno, mientras tanto, pues bueno, intento hacer cosas que me gustan. Porque efectivamente trabajas ya desde hace mucho tiempo en investigación, en innovación, en ciberseguridad, pero cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la seguridad informática? Bueno, pues esa es la típica pregunta, ¿no? Que se suelen hacer a muchos colegas de profesión. Yo tengo unos orígenes, digamos, un poco raros comparados con mucha gente. Yo no soy de esas personas que tenía el típico ordenador, ¿no? Con 8 años, ni programaba en ensamblador con 11. Yo, de hecho, a mí siendo completamente sincero, la informática me gustaba relativamente poco. Y a mí lo que me gustaba era estar en la calle, jugando con la gente y hablando, bueno, con personas. Es lo que, sinceramente, lo que siempre me ha motivado más. Y gracias a eso luego he desarrollado otras capacidades que en el mundo laboral me han servido muy bien. En mi caso partió todo de un ordenador que le compraron mis padres a mi hermano cuando yo tenía 14 años. Estaba en el instituto y a mí no me llamaba nada la atención. Pero mi hermano, que empezó a utilizar por aquel entonces MS2, pues hizo un típico programita para que yo no pudiera tocar el ordenador, ¿vale? Básicamente como para no romperlo. Y claro, como soy una persona bastante inquieta, pues dije, ¿y por qué no voy a poder tocar yo el ordenador? Entonces, mi primer contacto con la informática fue intentar saltarme esa medida de protección que mi hermano puso sabiamente para que yo no le rompiera ese ordenador que a mis padres le había costado tanto esfuerzo comprar. Y todo empezó ahí, claro. Entonces no existía internet, pues fui a la biblioteca, me alquilé un libro de MS2, me lo estudié entero, adiviné cómo romper el mecanismo, luego yo le puse mecanismos propios para impedir que mi hermano lo utilizara. Digamos, empezó ahí... La guerra del hacking ya en vuestra casa. Del hacking puro en casa. Y luego, pues, bueno, por mi época, yo hace tiempo que pasé los 30, pues ahí pues era todo vía bibliotecas, íbamos a algún cibercafé, intercambiaba mucho material con gente por correo postal, o sea, nos escribíamos cartas,
y las típicas revistas que supongo pues mucha gente que tenga cierta edad pues conocerá, ¿no? Como la PC Manía, todo este tipo de revistas, ¿no? Que te daban pues programas y demás en el típico CD. Pues empecé ahí y fue pasito a pasito, ¿no? En MS2, por la propia naturaleza de aquellos entonces, ¿no? De los sistemas operativos de Microsoft, pues la seguridad era bastante deficiente, pues eso me llevó a introducirme en el mundo del beating, o sea, todo lo relacionado con virus informáticos. Hubo ahí una época de 15 a 17 años más o menos que me interesó mucho, intercambiaba virus en ensamblador con gente, bueno, fue una época bastante chula, engañábamos a los típicos antivirus de la época, digamos esa fase más, no sé cómo decirla, anárquica, ¿no? Que mucha gente tiene en sus inicios, ¿no? Un poco de, pues de ver qué puedes hacer. Entonces no existía nada parecido a lo que hoy conocemos como el Código Penal, ¿no? O no quedaba muy claro dónde estaba la frontera, porque era todo, digamos, el conocimiento más puro del mundo del hacking, ¿no? Es decir, aprender y compartir, ¿no? Sin molestar a nadie, pero bueno, intentar llevar más allá. Y bueno, pues todo eso fue hasta que entró a finales de los 90 Infobía en España. Y ahí, pues bueno, con los modem ya todo se expandió un poquito más. Y luego, bueno, ya cuando entré en la carrera universitaria, ya conocí a gente, a otros grupos y conocí a mucha gente interesante, entre ellos, lógicamente, a ti también, Gonzalo. Gracias. Y bueno, ¿y cómo fue tu itinerario ya desde la carrera hasta la que es tu posición actual? Bueno, digamos que yo nunca he tenido, digamos, el itinerario pensado en mi cabeza. Creo que no, al menos humildemente, creo que no es muy sensato, ¿no? Ponerse planes a muy, muy largo plazo, ¿no? Creo que tiene más interés ponerse metas a corto y trabajar duro por conseguirlas, porque eso a medio plazo, al menos en mi experiencia, te demuestra que da mejores resultados. Yo hice una carrera técnica de telecomunicaciones. Yo vengo de una familia que es, la típica familia trabajadora, humilde. Es decir, no tenía intención de nada más que sacarme una carrera lo más rápido posible, técnica, porque se me da bien pues todo lo relacionado con matemáticas, todo este tipo de cosas, y ponerme a trabajar lo más rápido posible, ¿vale? Ese era mi objetivo. Lo que pasa es que, claro, cuando entré en la carrera, pues aquello como que me empezó a gustar, ¿no? Sacaba buenas notas y, bueno, una cosa llevó a la otra y acabé haciendo una ingeniería superior, acabé haciendo un doctorado, acabé haciendo un postdoc y en paralelo, pues, multitud de proyectos con empresas, con investigadores independientes y llega un momento, y supongo que lo hablaremos más tarde, en la carrera investigadora, al menos en España, que tengo que tomar una decisión y es irme al extranjero a trabajar o investigar o saltar a la industria, porque las opciones que había entonces en la universidad, pues digamos, no eran adecuadas. Entonces decidí dar el salto a la industria y, digamos, todo ese conocimiento previo, experiencia, tanto a nivel académico como las relaciones y proyectos que había hecho con empresas y investigadores independientes, pues me facilitó entrar en la industria y llegar, pues, al trabajo o al puesto que ocupo actualmente. Porque, bueno, realmente tú eres una persona que está en la intersección de dos mundos, ¿no? Por un lado está el mundo académico y por otro lado el mundo corporativo. ¿Y tú dirías que están tan separados como podría parecernos a primera vista? No es fácil responder a esa pregunta. Si nos vamos fuera de España, sobre todo en países más punteros en cuanto a la tecnología, probablemente la relación es más intensa, ¿no? Digamos, es relativamente fácil que un doctor o alguien con bastante formación en investigación acabe en grandes compañías, ese conocimiento se le valore y encima, es demostrable que de verdad son perfiles que aportan mucho más, ¿no? Porque pueden resolver problemas con un grado de complejidad que a lo mejor otros perfiles pues no pueden resolver. En España creo que no hemos llegado todavía a ese punto. Tengo la sensación que en los últimos años ha mejorado,
¿vale? Ha mejorado tanto el acercamiento de la industria con la universidad y al revés. La universidad se ha dado cuenta que tiene que acercarse más a la industria, ¿vale? Para no vivir ahí como en un cortijo, ¿no? Intentando resolver problemas que probablemente no solucionen el problema de nadie, ¿no? Incluso creo que también se van valorando cada vez más ciertos perfiles más investigadores, pero va muy, muy lento. Al menos mi percepción en las grandes empresas, al menos que conozco del IBEX 35, no es sencillo que valoren, digamos, todo ese enorme potencial que tienen esos perfiles más investigadores. Claro, porque aquí podríamos preguntarnos, pensando en estos perfiles investigadores, las habilidades y conocimientos que han desarrollado en su actividad en el mundo académico, ¿llegan a ser relevantes en el mundo empresarial? Claro, yo, por ejemplo, para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea, cuando yo, por ejemplo, en mi trabajo actual o en anteriores, intentamos solucionar un problema, un porcentaje muy alto del esfuerzo, pues a lo mejor puede ser un 30, un 40% del esfuerzo, está dedicado a hacer un correcto estudio del arte de la materia. Es decir, ver qué han hecho otras personas, entenderlo muy bien, ser muy crítico y ver si se puede aportar o no. Eso que parece que es trivial, no es para nada trivial. Y son en temas donde realmente se nota la diferencia con perfiles que tienen habilidades investigadoras. No, para ser un buen investigador no tienes por qué haber hecho una carrera universitaria o tener un doctorado, pero sí es verdad, al menos en mi experiencia, que la gente que ha pasado por ese periodo, a la hora de la verdad, cuando le enfrentas a este tipo de problemas o problemas con una enorme incertidumbre o de un grado de complejidad elevada, estos perfiles, digamos, te saben modelar mejor los problemas y luego ejecutarlos o solucionarlos. Yo, al menos, en mi caso, si puedo elegir perfiles de este tipo, lo prefiero, al menos en mi caso. O sea, que por un lado sería esa capacidad de estudiar, hacer un análisis, ¿no?, del estudio del arte, tal vez esa capacidad de modelizar problemas. ¿Qué más crees, qué otras habilidades son transferibles desde el mundo académico a la empresa? Bueno, a mí hay una virtud que me gusta mucho del entorno académico que no siempre se ve bien en la industria, y es lo que es la organización plana, ¿no? Ahora creo que se llama más organización licuada, ¿no? Es decir, que la voz de cada persona tenga un peso, ¿no? A la hora de tomar, si no de tomar decisiones, al menos de llegar a un punto en común, ¿no? Creo que eso, al menos yo en mi fase de la universidad, es algo que se potenciaba, es decir, el conocimiento era lo importante y solucionar los problemas, y no dependía tanto de quién venía la solución, ¿no? Sino esa especie de trabajo colaborativo, ¿no? Como en una estructura plana. Es algo que en muchas empresas punteras a nivel mundial, pues, se está utilizando, y aquí en España creo que hay blancos y negros, ¿no? Hay en sitios donde todavía hay una jerarquía más clásica, y hay en otros donde hay, pequeñas células, ¿no? Que operan de esta manera, y eso son habilidades, es decir, la habilidad de llevar la contraria es una habilidad muy buena, ¿no? Y no todo el mundo tiene esa habilidad, y esa habilidad la desarrollas cuando ejerces un razonamiento muy crítico, ¿no? De lo que te rodea, del presente, del pasado, del futuro, ¿no? Y necesariamente eso es una habilidad que por propia supervivencia tiene que desarrollar un investigador, ¿no? Porque si no progresa como investigador, ¿no? Esa actitud crítica, ¿no? Eso para mí es también una de las características fundamentales de este tipo de perfiles, ¿no? Que eso tiene un valor enorme. Y estás hablando en muchas ocasiones, ¿no?, de afrontar problemas, modelar problemas, resolver problemas. Algo que suele preocupar incluso a los ciudadanos, no solo en ciberseguridad, sino en otros ámbitos, ¿no?, es qué conexión tiene la investigación que se hace en el mundo universitario con los problemas reales de ciberseguridad que afrontan estos ciudadanos. Yo creo, es muy buena pregunta. Yo creo que sí, a día de hoy, aunque lógicamente depende obviamente de universidades, ¿no?, y de personas en concreto, pero
creo que en general sí ha habido, como comentaba antes, un acercamiento importante de la universidad a los problemas reales, ¿no? Los problemas reales tanto de la industria como de los ciudadanos. Y eso se consigue de varias maneras. La tradicional es mediante proyectos de colaboración con empresas o mediante proyectos clásicos que cualquier investigador que nos oiga pues probablemente conocerá, ¿no? Como típicos proyectos europeos, H2020 o similares, es decir, intentar acceder a solucionar problemas de asuntos que un organismo pues ha identificado como importantes para la ciudadanía. Digamos que la universidad, creo, no estoy seguro si lo ha aceptado completamente, pero bueno, creo que hace tiempo se dio cuenta que tiene que abrirse más, ¿no? Al menos la Universidad Española, abrirse un poco más al mundo, contar lo que está haciendo, no solo en congresos académicos, digamos, y sobre todo acercarse más a la industria, porque es verdad que la industria tiene problemas y problemas complejos que hay que solucionar. Y a mí me gusta decir siempre lo mismo, hay más problemas por solucionar que personas capacitadas para solucionarlos. Entonces, despreciar conocimiento o habilidades en alguna dirección, es decir, ya sea de universidad o empresa o al revés, de empresa a universidad, no es inteligente. Y claro, otra pregunta que nos podemos hacer es si estos trabajos que se desarrollan en el mundo académico, estas investigaciones, tienen una transferencia directa a productos y servicios en el ámbito de la ciberseguridad. Es decir, si se le debe exigir esta transferencia y de caso de ser así, si realmente existe esta transferencia a los problemas reales de la ciberseguridad que se afrontan hoy. Es una pregunta difícil. Yo creo que lógicamente no sé ahora mismo el porcentaje, pero creo que no existe una transferencia importante, ¿vale? De esas ideas que se trabajan en universidad a productos reales. Yo creo que no. En cuanto a si la universidad tiene que hacer, digámoslo así, algo más práctico orientado a la industria o más investigación pura, por decirlo de alguna manera, a mí me gusta pensar, y al menos soy un tanto romántico con esa idea, que la universidad debería dedicarse en un porcentaje alto a investigación, si no pura, digamos, que intente solucionar problemas a medio o largo plazo, ¿vale? Problemas con gran incertidumbre, difíciles de resolver y que, digamos, el tiempo, ¿no? O la agenda no fuerce esa solución, ¿no? Porque si no la universidad dejaría de ser lo que es, ¿no? Y creo que tiene un valor tanto científico como social muy importante. Pero, digamos, entre esos extremos tiene que haber grises, ¿no? Es decir, la universidad tiene que intentar pues buscar escenarios donde sea relativamente factible, al menos a medio plazo, poder hacer transferencia, ¿no? Transferencia de temas que trabajen que acaben pues en tecnología real, ¿no? Como comentabas antes, Gonzalo, solucionen problemas. Yo creo que todavía estamos lejos de automatizar, de implementar eso de mejor manera. Pero bueno, yo soy optimista por naturaleza, entonces quiero pensar que poco a poco vamos a ir haciéndolo mejor, entre todos. Claro, porque bajo tu punto de vista, ¿dónde dirías que se está desarrollando hoy el grueso de la I+D+I en ciberseguridad? ¿En la empresa, de la mano de los grandes vendors establecidos del mercado o en la universidad? Es difícil porque a lo mejor lo que yo entiendo por I+D o I+D+I no es lo mismo que la industria considera. Yo creo que la industria en general, al menos la española, que la conozco más, se ha centrado mucho en el desarrollo de productos, ¿vale? Productos de ciberseguridad. No necesariamente con conceptos muy avanzados, al menos esa es mi percepción. Entonces, bueno, es una I+D, pero una I+D un poco, bueno, particular, al menos desde mi punto de vista. Yo creo que a día de hoy gran parte de la investigación en ciberseguridad todavía se sigue haciendo en la universidad. El problema es que no, como comentábamos antes, no existe una transferencia fácil, ¿no? En temas tangibles, ¿no? Que solucionen problemas a corto plazo. Y sin duda lo que comentabas, al menos esa es la percepción, los grandes vendors son los que intentan, y vamos, ya así lo ejecutan, ¿no? Con presupuesto, aplicar bastantes mejoras vía investigación, ¿no? A sus diferentes productos, sobre todo pues empresas, como todos sabemos, ¿no? Empresas de Estados Unidos, empresas de Israel,
O sea, un poco en ranking yo diría fuera de España vendors, sin duda, ¿no? Pues a cualquier tipo de tecnología o cacharro que conocemos, ¿no? Que intentan ahí meterle mejora. A nivel de I+D en España, sobre todo, desde hace unos cuantos años, el desarrollo de productos propios. Muchas empresas se dieron cuenta que vivir de la consultoría está bien, pero bueno, se puede vivir mejor de otras maneras y vivir de otras maneras y dar, digamos, información información o productos de calidad, de valor añadido, es desarrollando tecnología propia, ¿vale? Entonces, bueno, hay ejemplos muy sonados, pues está el caso de, por ejemplo, de Telefónica con ElevenPad, desarrollando productos de seguridad, en nuestro caso desarrollando productos para BBVA, es decir, la industria española se dio cuenta que teníamos que desarrollar tecnología propia, porque eso es algo bueno para todos, para las propias empresas, para los propios ciudadanos que tienen un conocimiento amplio y lo pueden aplicar al bien de las empresas, del país en general. Entonces, bueno, eso sería un poco como yo lo veo. Claro, aquí de todas formas, tanto para la consultoría, como decías, ¿no? O para el desarrollo, hay que tener profesionales, Sí. profesionales cualificados. Y ahora se oye constantemente que estamos afrontando una tremenda escasez de profesionales en el sector de la ciberseguridad. ¿A ti te consta que las empresas contraten doctores en temas relacionados con ciberseguridad? Siento ser muy triste, pesimista con esto, no me consta. Creo que salvo para entornos muy, muy, muy particulares, en grandes empresas, tener un doctorado o no aporta mayor valor de cara a una entrevista de trabajo. Es triste en cierta manera, o al menos a mí me lo parece, por todos estos habilidades que comentábamos antes, pero es verdad que a lo mejor los puestos que hay que cubrir no requieren esas habilidades. O al menos el que hace las entrevistas considera que no las tiene que cubrir. Luego el día a día probablemente te demuestre que personas con ese perfil pues serían más adecuadas. Pero creo que no. Y de hecho tengo la percepción, no sé si es equivocada, que las personas que tenemos un doctorado y hemos o estamos desarrollando una carrera profesional más o menos con éxito, estamos potenciando abrir ese camino, ¿no? A que la gente diga, oye, si esta persona con este perfil ha generado esto, pues demos más la oportunidad, ¿no? A este tipo de perfiles. Claro, porque yo creo que esto nos lleva ahora a la cuestión de si un doctor que solo ha trabajado en el mundo académico está realmente preparado para trabajar en una empresa. Claro. ¿Cómo lo ves? Claro, pues aquí la respuesta sincera sería depende. Es decir, hay una transición y eso es verdad. Es decir, yo las personas que conozco que han estado muchos años en el mundo académico y han pasado a la industria, hay una transición porque hay muchas cosas que son diferentes. Si nos centramos solo en lo que es en conocimiento, ¿vale? En conocimiento puro, pues dependerá mucho en lo que te hayas especializado y en lo que vayas a trabajar. Es decir, pues no sé, si tú eres un especialista en el diseño de redes neuronales y te ponen a programar en Java, pues si a lo mejor no has programado en Java en tu vida porque has programado, pues no sé, en Lisp o en cualquier otro lenguaje, pues claro, de cara a tu jefe va a decir, sí, esta persona tiene un doctorado, pero no me sirve, ¿no? Digamos, no me sirve para nada. Entonces, hay una transición que es necesaria en cuanto a maneras de trabajar, a modelo organizativo, etcétera, y más intentar adecuar un poco los perfiles, ¿no? Es decir, si una persona tiene esas capacidades, pues, intentar sacarle el máximo rendimiento, ¿vale? Y a lo mejor, pues, si tú sabes que es una persona muy trabajadora, muy inteligente, con capacidad analítica, crítico, pues a lo mejor lo que le tienes que hacer es un plan de carrera, ¿no? A corto o medio plazo, ¿no? Para potenciar todo eso, porque al final la empresa va a ganar sí o sí. Porque tú, ¿qué valor crees que puede aportar poner sobre la mesa un doctor al departamento de seguridad de una empresa? Entiendo que se trata de un doctor en alguna disciplina que esté relacionada con la ciberseguridad. Podríamos ir desde la criptografía, las redes neuronales que señalabas, en fin. Sí,
aunque pueda sonar repetitivo, yo creo que tiene que ver mucho con la actitud crítica, ¿no? Y eso que está ahora tan de moda, ¿no? Del pensamiento lateral, ¿no? O sea, pensar de manera diferente. Yo, por ejemplo, lo he visto en estos últimos años, ¿no? En diferentes facetas. Es habitual que la gente siga los razonamientos de terceras personas, ¿vale? Es una cuestión que socialmente pues se entiende, ¿no? El ser humano es gregario, ¿no? Y si alguien dice, pues bueno, la línea es hacer pues cortafuegos de tal manera, con tales reglas, pues vas en esa línea, ¿no? Intentas dar saltos cuantitativos en esa dirección. Meter otro tipo de enfoque cuando tú diseñas un producto, cuando piensas una solución con este tipo de perfiles, quizás te permita dar ese salto cualitativo, ¿no? Ese salto que te permita hacer mejor tu tecnología, solucionar mejor tus problemas. Por eso yo soy muy defensor, ¿no? de este tipo de perfiles, ¿no? Por esa capacitación que tienen, ¿no? De pensamiento diferente, es decir, porque, digamos, como han sido entrenados, por decirlo de alguna manera, es a intentar buscar la mejor solución, no la solución que más le guste a tu jefe. Entonces, ¿por qué se habla tanto en empresas, ¿no? de contratar a hackers y tan poco de contratar a doctores? Pero es que eso tiene... Porque los hackers se les atribuye también este pensamiento lateral, saltarse las reglas. Y que me perdonen porque yo me considero uno de ellos. Eso tiene las patas cortas. ¿Y por qué digo eso? Porque, claro, si tú contratas a una persona que es muy buena en reversing, es muy buena en reversing. Es decir, es un perfil en un escenario muy específico. Yo, por mi experiencia, y conozco muchas personas de este tipo, es gente muy capacitada para escenarios muy concretos. Cuando tú le abstraes de esos problemas a escenarios más genéricos, con mayor incertidumbre, un porcentaje alto de estos perfiles no te dan la mejor solución a esos problemas, ¿vale? De hecho, siempre en la comunidad hacker y en el mundo de la ciberseguridad siempre hay esta discusión, ¿no? Sobre todo, creo que ahora se ha relajado un poco, pero en el pasado había mucha discusión si hacer una carrera universitaria o no hacerla, ¿vale? Efectivamente. Pero siempre, yo soy firme defensor de que es importante hacer una carrera universitaria. Porque la gente, primero, aquí hay varios matices, ¿no? La gente primero plantea el conocimiento como si fuera excluyente. Es algo que no entenderé, ¿no? Es decir, pues mira, yo he hecho una carrera universitaria, me hago certificaciones profesionales, voy a conferencias de hacking y todo me aporta. Todo me aporta. Es decir, no entiendo esa mentalidad de que algo sea excluyente. Es decir, para ser buen profesional no tienes que hacer no sé qué. Bueno, o sí, ¿no? Porque todo suma y ya tú, pues, filtrarás o no filtrarás según tus criterios. Y mi percepción, al menos, un poco por mis críticas hacia este razonamiento, es que a menudo la gente se suele focalizar o centrar en los perfiles que más destacan, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en España, pues 15 personas que no tienen carreras universitarias, pero son excelentes técnicos, ¿no? Y saben solucionar los problemas mejor que nadie. Pero lo que hay que meditar es que esas personas serían iguales con carrera o sin carrera. Es decir, estamos atribuyendo algo a una persona en concreta, con unas habilidades probablemente innatas. Pero si lo vemos en la masa, hay una diferencia muy importante y eso cualquiera que haya trabajado con equipos lo sabe, entre personas que tienen una carrera universitaria o no la tienen, por ejemplo. O entre personas que tienen un doctorado o no lo tienen. O sea, hay una diferencia que se aprecia. Y luego ya, pues casos particulares, pues habría que verlo. Es decir, nadie creo que sea medianamente inteligente contratará a un doctor, pues yo qué sé, para arreglar un coche si no sabe arreglar coches. Es decir, son cosas diferentes, es decir, son capacidades que se entrenan. Hay gente que las puede entrenar de otras maneras, pero mi experiencia al menos me dice que son las menos. Digamos, la gente que no pasa por ese proceso no es tan sencillo que tenga esas habilidades, aunque las puede tener, lógicamente. Y estamos hablando de contratar doctores, ¿no? De buscar a estas personas con este pensamiento lateral, esta capacidad de resolver problemas. De alguna manera casi parece que estamos pensando en que habría que innovar. Entonces, ¿qué clase de empresas crees, más allá de los vendors y fabricantes, qué clase de empresas crees que deberían innovar o buscar nuevos caminos en ciberseguridad, en su propia autoprotección?
Claro, aquí un poco la tendencia al menos y es importante que ha habido en España en los últimos, diría yo, 8 años más o menos, es darse cuenta que el desarrollo de tecnología propia es importante, ¿vale? Es importante por múltiples cuestiones, tanto económicas, ventaja competitiva de las organizaciones, tener el control, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? Esto de utilizar tecnología que no sabes muy bien qué gobierno ha troyanizado, ¿no? O en qué momento de la cadena de suministro pues alguien te ha introducido algún malware. Pues tener control de tu tecnología, aunque suene muy manido, te hace libre como sociedad. Entonces, claro, cuando tú eres dueño de tu tecnología, es decir, que no la compras, necesariamente tienes que tener equipos que innoven. Necesitas tener investigadores. Entonces, ese cambio de filosofía, que creo que se produjo hace un par de años, al menos en alguna de las empresas grandes del IBEX 35, condiciona necesariamente tener perfiles con estas habilidades, investiguen, que sean disruptivos, que piensen de manera diferente, porque esa es la mejor manera de canalizarlo a algún tema productivo, ¿no? De tal manera que cuando alguien mida el típico KPI o la típica, ¿no?, retorno de inversión, pues puede decir, oye, tiene todo el sentido, ¿no?, el dinero que invertimos en innovación. Uh-huh. ¿Y tú crees que es misión del CISO de cada compañía mantenerse al día sobre las últimas innovaciones en ciberseguridad? Los CISOs tienen un trabajo complicado en general, porque es difícil, ¿no? Es difícil mantener la seguridad de las organizaciones. Yo creo que si no pueden ellos, porque probablemente no puedan estar a todo, sí deberían tener algún otro perfil en la compañía que les ayudaran a estar al día. No sé si un CIO, algún tipo de perfil más que gestionara más la innovación con una componente pues de seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que al menos tuvieran algún tipo de recurso y yo con eso al menos me conformaría para decidir si una tecnología merece la pena ser comprada o desarrollada. Si tuvieran esa capacidad, pues por lo menos sus decisiones serían más libres, ¿no? Es decir, bueno, dependo de esta tecnología o tenemos capacidad para innovar, tener ventaja competitiva y muchas veces pues un CISO que vive en el día a día solucionando la cantidad enorme de problemas que tienen las organizaciones, pues no llega. Claro, y aquí, ¿cuál puede ser una buena fuente de información sobre innovación en ciberseguridad? Porque puede una persona normal, puede un CISO, un CIO, leer revistas científicas. Claro, sería ideal. El problema es que, como sabemos cualquier persona que hemos vivido ese proceso o que leemos papers con cierta asiduidad, el problema es que tienes que tener una formación también previa, ¿no? Es decir, no son documentos fácilmente digeribles por todo el mundo. En cuanto a fuentes, igual que comentaba antes lo de tener carrera o no tener certificaciones, yo creo que fuentes no hay que despreciar ninguna. Hay que ver un poco la calidad y cómo priorizarlas. Por ejemplo, para nosotros, todo lo relacionado tanto con revistas científicas de alto impacto, ¿no?, por la calidad de los resultados o incluso lo que publican otros laboratorios de grandes empresas, ¿no? Pues lo típico, lo que publica Microsoft Research, IBM Research, Google, es decir, las grandes compañías, pues hay que estar muy, muy atento, ¿no?, porque es trabajo muy valioso. Y adicionalmente, pues estar atento a que se publican en otro tipo de foros, blog, conferencias de seguridad, es decir, hacer un poco un scouting, ¿no?, de qué fuentes son las más beneficiosas para tu organización o para la temática y seguirlo. Yo al menos, por ejemplo, algo que yo hago mucho y es algo muy sencillo que lo puede hacer cualquiera. Puedes configurar reglas en Google, los típicos buscadores de paper. Periódicamente pues, te envíen paper de una serie de temáticas. Y entonces, bueno, ahí no hace falta dedicarle mucho tiempo. Te puedes leer el ASCAT y las conclusiones, te haces una idea. Si de verdad ves que aplica, pues le dedicas más tiempo, pero vamos, tienes una
tienes fuentes alternativas académicas de impacto, ¿no? Y ya, pues dentro de tu negocio, dado que tú eres el que mejor conoces si puede aplicar o no, pues ver si de alguna manera lo puedes relacionar. Y aparte de estar informado con los últimos desarrollos que se están produciendo a través de estas vías que comentabas, ¿no? ¿Tú crees que los CISOs, personas en puestos directivos, deberían buscar colaborar con el mundo académico? ¿Deberían acercarse a la universidad, centros de investigación? Yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental. Aquí el ejercicio importante que tendrían que hacer un CISO sería evaluar claramente sus capacidades internas, cuáles son sus necesidades y qué elementos hay a los que se les intenta dar solución que tienen más o menos incertidumbre. Para todas aquellas cosas que tuvieran mucha incertidumbre, es decir, que no sé cómo solucionarlas, yo creo esas serían ideales para trabajar con una universidad, porque por la forma de trabajo, centros de investigación, por la forma de trabajar, etcétera. Esas sí o sí. Y luego habría temas más intermedios que con proyectos de colaboración o trabajo mutuo introducirían también estos perfiles que comentábamos, ¿no? Esos perfiles con otro tipo de habilidades que probablemente le darán un valor añadido bastante interesante. Entonces, yo sin duda creo que sería bueno, es bueno de hecho para las empresas, es bueno para la universidad y creo que es bueno en general para el país, ¿no? Porque haces ese ciclo virtuoso, ¿no? En la cual la empresa usa o utiliza la universidad recibe problemas del mundo real, investigadores de la universidad pueden ir a la empresa, experiencia de la empresa puede ir a la universidad, con lo cual, bueno, se alimenta el ciclo. Y bueno, tú que trabajas como responsable del laboratorio de ciberseguridad en BVA Next, ¿en qué estáis trabajando últimamente? Que se pueda contar, claro. Que se pueda contar. Bueno, grandes líneas. Pues, bueno, hay temas que son conocidos en la industria y cualquiera que, por ejemplo, pues siga los típicos informes de Gartner puede conocer. Todo lo relacionado con protección de datos, con criptografía. Como la gente sabrá, pues hay muchos retos abiertos en diferentes direcciones, criptografía postcuántica, computación de datos cifrados, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay muchas líneas de trabajo en las cuales, si se consiguen solucionar de una manera razonable, pueden tanto generar ventajas competitivas a las compañías como, sobre todo, crear nuevos mecanismos defensivos que le pongan las cosas pues realmente difíciles a los atacantes. Pues, por ejemplo, todos sabemos, ¿no?, la cantidad enorme de fuga de datos que hay y bueno, para solucionar esos escenarios pues hay contramedidas, ¿vale? Basados en criptografía, no en la criptografía clásica que pueda conocer la mayoría de la gente, ¿no?, sino sistemas un poco más avanzados. Y si eso funciona bien, pues digamos, los defensores tendríamos al menos alguna batalla ganada, ¿vale? Eso sería un tema de criptografía. Hay un tema que a día de hoy, pues desde hace, yo diría, 2 años, muy fuerte, que es todo lo relacionado con seguridad basada en comportamiento. Cómo poder, bueno, mejorar procesos de seguridad en amplio aspecto, pero basados en el comportamiento de usuarios, en el comportamiento de redes, de patrones, de todo este tipo de cosas. Sí. Hay muy importante la inteligencia artificial, sin duda. Es difícil de hacer en general, pero sin inteligencia artificial sería imposible. Hay retos muy importantes. Hay todo el reto de intentar identificar contenido generado de manera automática, ya sea vídeos falsos, audios falsos, textos falsos. ¿Por qué? Porque gran parte de esos contenidos influyen en lo tradicional que conocemos todos, ¿no?, que son en los procesos de autenticación y autorización. Es decir, si alguien se da de alta en un sistema con un vídeo o con una foto y eso lo ha generado una inteligencia artificial, pues tenemos un problema, ¿vale? Entonces, bueno, esos son retos conocidos. Todo el tema de automatización bueno, yo le digo automatización de pentesting, pero bueno, es todo tipo de automatización de test de seguridad en sentido muy amplio. Y eso es así porque hay un problema y tiene que ver con lo que hablábamos antes de los perfiles.
los perfiles senior, digamos, los perfiles de personas, en este caso de pentester, por ejemplo, conocimiento, suelen ser perfiles que son escasos, es decir, es gente con mucho conocimiento y no hay muchos de esos perfiles, y son perfiles que además deberían ser caros, ¿vale? Es decir, que tienen un coste superior. ¿Cuál es el problema de eso? Que ese tipo de perfiles no los puedes utilizar para auditar todo lo que te gustaría, ¿no? Digamos, con la velocidad del ciclo que tenemos de desarrollo de tecnología o de software, no puedes tener un pentester evaluando continuamente cada cosa, ¿no? Y eso es un problema. Es un problema porque la gente, en el mejor de los casos, las empresas utilizan esos recursos al final de todo el ciclo, ¿no? Y estás introduciendo la seguridad al final. Eso, como todos sabemos, pues no es lo mejor. El problema es que lo anterior, introducir a gente muy buena en todas las fases, es algo muy caro. Entonces, lo que se está intentando es, de alguna manera, automatizar lo máximo posible ese conocimiento para, al menos, si no abaratar, bueno, intentar tener un poquito más de garantía en cada fase y luego, llegado al final o cuando corresponda, si hay que hacer una auditoría con el nivel que haya que hacerlo, pues se hace, ¿no? Pero, digamos, esa es una parte fundamental. Y bueno, luego, digamos, más temas relacionados, pues, por ejemplo, con inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí. Como cualquier herramienta clásica de hacking, por ejemplo, afecta. El otro día, por ejemplo, una persona me preguntaba que no sabía muy bien a qué dedicarse en el campo de la ciberseguridad. Porque, bueno, le gustaba un poco todo. Yo un poco lo que le comenté a esta persona creo que es, o al menos yo así lo he vivido y así lo recomiendo humildemente, es bueno intentar ser bueno o muy bueno al menos en alguna disciplina, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues muy bueno en pentesting, en hacking, en reversing, en cripto, en lo que sea. Es decir, pues un tío de un 8 o un 9, pero además de eso tienes que intentar, si es posible, ser un tío de 7 en el mayor número de disciplinas posibles, ¿vale? Es decir, está muy bien ser un 9 de cripto, pero si puedes ser un 8 en pentesting, un 8 en reversing, pues mejor. Sé que esa filosofía hay gente que no le gusta, porque por la típica frase, ¿no? Manida de que el que mucho abarca poco aprieta, pero creo sinceramente que en el mundo en el que vivimos es muy importante. Y sobre todo lo que es importante, y eso son discusiones que tengo a menudo con colegas de la profesión, los nuevos perfiles o los perfiles actuales tienen que tener una mente abierta a otras realidades. Es decir, está muy bien que solucionen los problemas clásicos, es decir, hay gente que cuando tú le hablas de inteligencia artificial dice, vale, eso está muy bien, pero es que la gente ni siquiera implementa bien DNS, pues vamos primero con lo básico y luego ya jugaremos a partido de mayores. Tienen razón, pero el problema es que pensando así te dejas muchas cosas por el camino y puede llegar un momento en que un atacante juegue en otra liga diferente, ¿vale? Y tu razonamiento clásico ya no aplique. Comento todo esto por lo que decía antes. La inteligencia artificial es vital. Nosotros, por ejemplo, la estudiamos en todos los aspectos, es decir, cómo mejorar herramientas de hacking, herramientas de phishing, herramientas de cripto, herramientas de reversing, de todo, porque a día de hoy es un recurso muy, muy valioso. Tiene sus limitaciones porque es verdad, no es la panacea, pero hay mucho esfuerzo que va en esa dirección. Y digamos, esos son como grandes bloques, ¿vale? Hacemos muchas otras cosas, pero bueno, eso que son conocidos en la industria y que cualquier gran empresa pues trabaja en ellos. Bueno, pues fantástico. Imagino que estarás pues muy contento, muy orgulloso de poder aplicar todos esos conocimientos y habilidades que has ido desarrollando en la universidad y en el mundo académico a la industria, finalmente, ¿no? En una empresa en la que, bueno, pues se valora y se tiene presupuesto y la inclinación de hacer este trabajo. Sí. Pues en este tipo de entrevistas así a expertos, a gente que sabe mucho de ciberseguridad, siempre se les pregunta cuáles son las tendencias futuras, por dónde va a ir el sector. A mí me gusta hacer justamente lo contrario y preguntar por lo que no va a cambiar. ¿Tú qué crees, Alfonso, que seguirá siendo igual en ciberseguridad en los próximos años? Me viene a la cabeza el usuario final, ¿no? El usuario final no va a cambiar nunca. Pues es una muy buena pregunta.
Por ejemplo, hay un tema que siempre hablamos mucho de él y habla continuamente la gente, que es todo el tema de autenticación y autorización, ¿no? El hecho de eliminar las claves de una vez. Las contraseñas, ¿no? Esas van a seguir mucho tiempo, me temo. Sí, es difícil. Es difícil por la propia naturaleza, ¿no? Porque es un recurso que es muy fácil de generar, de sustituir, es decir, es un sistema muy barato, ¿vale? Es muy barato. Cualquier tipo de alta mediante una contraseña. Un usuario pues puede recordarla, aunque sea mala. Es verdad que a día de hoy tenemos 1000 soluciones técnicas, ¿vale? Para hacer el proceso bastante más seguro, pero vamos, llevamos matando las contraseñas 30 años. Y no las matamos. Es un muerto muy vivo, sí. Y las contraseñas están ahí. Yo un poco... No sé exactamente qué vivirá y qué no. Lo que sí me gustaría que pasara es que la seguridad fuera más transparente y más usable. Es algo en lo que yo le pongo bastante hincapié, pero es vital. Si realmente queremos hacer que el mundo sea seguro o relativamente seguro o ciberseguro, es la única solución. Es decir, a un usuario final no necesitaría saber qué protocolo criptográfico tiene que utilizar para usar una red Wi-Fi, o que la contraseña que use sea de 20 caracteres o que el algoritmo criptográfico sea AES. No tiene sentido. De hecho, si ese símil lo aplicáramos a otras industrias como la automoción o mismo cuando vamos a casa y abrimos el grifo para beber agua, no hubiera evolucionado. Entonces, claro, esto lo digo, no sé si pasará. Es decir, hacer la seguridad transparente, usable, es un tema tremendamente complicado. No sé si pasará en las próximas décadas, pero es lo que tenemos que hacer. Y hay un poco el único enfoque más o menos realista a día de hoy es intentar combinar algún tipo de técnica razonablemente inteligente, incluso con de machine learning o similar, con una buena gestión de riesgos, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo, pues imaginaros, si tenemos una cuenta bancaria, pues a lo mejor se podría permitir ver cierta información de la cuenta bancaria incluso sin autenticarte, ¿vale? Haciendo una buena gestión del riesgo, en función de qué otra información, pues pedirte solo un cierto factor de autenticación y para transferir dinero, pues 2 factores de autenticación. Es decir, intentar hacer la seguridad siempre que sea posible transparente. No siempre es necesario autenticarse para ver información y a día de hoy hemos pasado de los extremos, ¿no? De que los sistemas no tuvieran seguridad a que antes de hacer nada, pues autentícate y si es con tu sangre, mejor, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar soluciones intermedias para hacer los sistemas usables y razonablemente seguros. Razonablemente. Es decir, que la gente... Un ejemplo pueden ser que yo creo que ya nadie se lleva las manos a la cabeza, las tarjetas de crédito. Uh-huh. A pagar y no nos piden el PIN, ¿no? Porque es una cantidad de 10 euros, por ejemplo, ¿no? Y nadie se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Es una manera inteligente, ¿no? De hacer un sistema usable. ¿Por qué? Porque si lo ves en escala, hay a poca gente que le van a robar, aunque le robarán algunos, pero el balance es tan pequeño que si alguien le roba, pues el banco o quien sea puede devolverle el dinero y el sistema en general es muy usable, ¿vale? Porque es algo que simplemente tienes un mecanismo de autenticación, ¿no? Que es algo que posees, que es tu tarjeta, con lo cual, pues, es un factor que tienes ahí. No es sencillo que alguien la clone y si alguien consigue, pues, copiarte la conexión NFC o lo que sea, pues, bueno, hay otras alternativas. Digamos que la idea es que lo que hiciéramos fuera en esa dirección, pero vamos, no sé si lo vamos a ver en los próximos años. Pues para eso está la investigación, precisamente, sí, ¿no? Para ver si nos guía ahí. Y bueno, pues yo creo que a aquellos que nos están escuchando, si no conocían el mundo académico, si nunca jamás habían planteado contratar a un doctor o a alguien que tenga esa clase de experiencia investigadora, pues seguro que tus palabras les va a ayudar a reconsiderar al menos esa decisión. Así que muchas gracias, Alfonso, por tu tiempo. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer participar en esta iniciativa. Muchas gracias y seguiremos tratando nuevos temas de ciberseguridad en nuestro próximo episodio.